Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 5. Iré a vosotros, dice Pablo, cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. ¿Cuán relevantes son para ti los principios cristianos y los principios bíblicos? Es decir, aquello de lo que tú dices creer, que has aceptado en tu vida, ¿cuán importantes son en tu vida? ¿Los vinculas a todos los aspectos y a todas las circunstancias? ¿Cómo actúas tú con respecto a tus planes y con respecto a todo lo que está a tu alrededor? Es decir, cuando tienes que hacer, tienes que hablar, tienes que decidir. Simplemente es algo que viene de tu memoria, de tu corazón, o enseguida viene todo lo que es tu naturaleza espiritual, cristiana, a tu mente y a tu corazón. ¿Cómo tomas tú las decisiones? ¿Cómo formas tú tus proyectos? ¿Qué pasos vas a dar? ¿Por qué los vas a dar? ¿A dónde te va a llevar? ¿Es eso lo adecuado? ¿Es digno delante del Señor? ¿Te va a hacer bien a ti? ¿Va a hacer bien a la obra? ¿Va a dar gloria al Señor? Como creyente te mueves por impulsos, sentimientos o emociones, o hay algo más que debe de regular lo que tú tienes en tu corazón en ese momento. Creo que son preguntas que tú y yo nos debemos de hacer y debemos de hacerlas de manera regular porque podemos tender a olvidarlo. Y a cada una de esas preguntas que tú te puedes hacer, la Escritura tiene respuestas precisas y concretas. Es decir, que en cualquier momento, ya sea con respecto a tus sentimientos, ya sea con respecto a tu planificación, ya sea los principios cristianos, ya sea tu relación con la Iglesia, todo esto lo podrás encontrar en la Escritura. Pero a la misma vez, y aquí lo tenemos en estos versículos que acabamos de leer, lo podemos ver como un ejemplo. Algo que nosotros podemos tomar para imitar o para aprender, para aplicarlo en nuestras propias vidas. Como podéis haber visto, no está aquí Pablo diciendo tendréis que actuar de la misma manera, porque el caso particular de Pablo como misionero, etcétera, son muy diferentes o es muy diferente a lo que tú y yo podamos tener en esta mañana y en nuestra situación concreta. Pero creo que aquí en Pablo tenemos un ejemplo y tendremos, por tanto, unos principios que podríamos aplicar a nuestras propias vidas. Aparte de los otros principios, muchos otros principios que la palabra de Dios tiene. Así que planificar para mañana, lunes, esta semana que tenemos. Planificar para el año que entra, que pronto estaremos ya en el 2023. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuáles son tus decisiones? ¿Cuáles son tus ilusiones? O planificar para el resto de tu vida, o planificar incluso para el futuro más lejano. ¿Qué ideas tienes? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo van a ocurrir? ¿Qué actitudes debes de tomar en diferentes circunstancias? Bueno, Pablo nos va a dejar aquí al menos cinco ideas, 5 cosas, aparte de otras muchas que tú puedas ver en las Escrituras. Para ti, en particular, no importa quién seas en esta mañana, y para todos nosotros como iglesia también, que lo podamos ver. Es decir, yo tengo que planificarme, tengo que organizarme,
No voy a saltar por impulsos, ni voy a esperar que alguna voz o algún ángel me venga a decir lo que tenga que hacer, aun cuando pudiera hacerlo, sino que yo voy a organizarme para que las cosas se hagan como se deben de hacer delante del Señor. Así que lo primero que podemos observar en estos versículos que hemos leído, lo primero que tendremos que considerar son las prioridades. Es decir, a la hora de tomar decisiones o de querer hacer cosas para el día de mañana, tú y yo tenemos que pensar en lo que es primero, lo que es segundo, lo que vendrá después, etcétera, etcétera. Podéis ver, por ejemplo, en Pablo que se encuentran varios deseos o varias intenciones. Por una parte, nos está diciendo cuando tenga que ir a Jerusalén, en el versículo 3 nos señalaba que iba a ir a Jerusalén con la ofrenda o sin la ofrenda, para visitar, para ayudar, para repartir lo que había recogido a lo largo de toda la zona de Macedonia. Así que él dice, cuando vaya hacia allá, esto es un asunto, entre medias quisiera pasar por vosotros y si se permiten las circunstancias, incluso que pudiera pasar el invierno con vosotros. Pero claro, antes de ir a Jerusalén y de pasar un tiempo con vosotros, pues tengo asuntos en Éfeso que se han abierto y que yo no quiero dejar sin terminar, aprovechando estas circunstancias. Así que nosotros podemos pensar, vale, Pablo tiene una prioridad y su prioridad está en el tercer viaje misionero. Está proclamando el Evangelio con la bendición de la iglesia de Antioquía y esa es su tarea. Está en Éfeso y se le han abierto puertas y Pablo quiere utilizar esas puertas. Pero también está el deseo de querer ir en segundo lugar a Jerusalén. Es decir, cuando termine esto, mi meta, mi deseo, si lo miráis en el libro de Hechos, se nos dice, ¿no?, que está planificando ir a Jerusalén. Y en tercer lugar dice, bueno, mientras estoy haciendo esta obra y luego yo que quiera ir a Jerusalén, pues me gustaría pasar también un tiempo con vosotros. Así que hay decisiones que se intercalan, pero que Pablo tiene que ver lo importante. No voy a ir a vosotros, aun cuando tengo ganas, tengo deseo de ir a vosotros, hasta que esto que se me ha abierto no lo aproveche bien. Y podrá ser que yo esté o yo no esté con vosotros durante todo el invierno porque mi meta es, después de terminar con Macedonia, ir a Jerusalén. Aquí la actitud que nosotros vemos en Pablo, que nos repite en el libro, en la carta a los Romanos y en otros lugares, es algo que tú y yo debemos de tener en cuenta. ¿Cuál es tu prioridad? Porque tu prioridad, es decir, lo primero en la lista, no es lo primero en la lista que tienes que hacer, sino lo primero en la lista que es importante, es lo que tienes que marcar como el objetivo esencial. Es decir, dentro de lo que va a ocurrir mañana, la próxima semana, el próximo año o a lo largo de tu vida, etc., ¿qué es lo primero? Lo primero es poder levantar un fondo, poder salir de la situación de enfermedad, poder encontrar el trabajo, poder cuidar de tu familia, poder servir al Señor en esta oportunidad que me das. ¿Cuáles son mis objetivos o tus objetivos? Esto es importante porque en muchas ocasiones vais a encontrar que vais a dar todo vuestro esfuerzo, todo vuestro celo en cosas que son muy secundarias y en cambio habéis marginado o puesto a un lado las cosas que deben de ser prioridades o principales. A veces uno está haciendo un esfuerzo inmenso por querer adquirir un objeto para la casa que te parece que es esencial y puedes estar haciendo mucho esfuerzo para poder comprarte ese nuevo frigorífico o cualquier otro objeto y a lo mejor has olvidado que la prioridad con los pocos fondos que vienen de tu salario es pagar la luz. Así que tú resulta que has hecho un gran esfuerzo por tener un nuevo frigorífico y luego resulta que no tienes dinero para pagar la electricidad con la que funciona el frigorífico.
Podemos marcarnos muchas ideas con toda esta situación en nuestras vidas. A lo mejor algo que es emocional y que para ti te puede llenar y que puede dar mucho tiempo, pero que lo que es principal dentro del hogar, del cuidado de los hijos, etcétera, lo has obviado y lo has ignorado. Y uno puede llegar a decir, fijaros bien, padres que tenéis hijos jóvenes, me he hecho gran esfuerzo para poder tener el dinero suficiente para mantener a mis hijos, pero a lo mejor no he dedicado el tiempo suficiente para jugar, conocer o enseñar a mis hijos. Entonces tú has cambiado las prioridades. Has dicho que la prioridad era ganar más, cuando quizá la prioridad era invertir más en el trato con tus hijos antes de que dejen el hogar. Esto lo podríamos multiplicar, pero sobre todo multiplicarlo o analizarlo cuando tiene que ver con las cosas principales y espirituales y de nuestras relaciones con el Señor. Así que tú ahora marcas tu prioridad. Pablo dice, tengo afecto por vosotros, quiero estar con vosotros, pero no lo voy a hacer hasta que esta oportunidad que se me ha abierto en Éfeso, trabajo, aun cuando hay dificultades, no termine. No puedes pensar que tu prioridad para mañana, para la próxima semana, para el próximo año y para el resto de tu vida sea la de servir al Señor y servirle mejor, proclamar el Evangelio, tener comunión con Él. Y que después vendrán las demás cosas principales y muy importantes, como puede ser relación con tu familia, el cuidado de tu hogar o cualquier otro asunto que seguramente puede estar en tu lista de planificación para el mañana. Pero ten cuidado de no pierdas lo primero por querer ganar lo segundo. Claro, nosotros no somos apóstoles, ¿de acuerdo? Y no somos como Pablo y no tenemos ese llamamiento. Pero creo que todos nosotros, los que decimos ser creyentes en esta mañana, hemos adquirido un compromiso serio en nuestra relación con el Señor. No únicamente que hemos dicho, el Señor murió por mí en la cruz y ya está, y sigo con mi vida, sino en el momento que Cristo se ha rendido a nosotros, nos ha comprado con su sangre y por tanto nos ha adquirido para Él. Por tanto, nuestra prioridad es nuestra relación con el Señor, la proclamación del Evangelio. No únicamente, lo hemos dicho varias veces, somos creyentes, también somos testigos. No únicamente que hemos recibido una información para la cabeza, sino que hemos recibido una tarea, testigos al mundo en que nos ha tocado vivir. Así que, ¿no crees que esta es tu prioridad a la hora de hacer los planes? No olvides los demás, pero esto es lo primero. Tu relación con el Señor, la proclamación del Evangelio. Luego tendrás otras cosas que son buenas, pero las cosas primeras en primer lugar, las cosas secundarias en segundo lugar y las demás cosas después de la lista, en la tarea, en el esfuerzo, en el ejercicio que podamos hacer de nuestras vidas. Lo segundo que podemos desprender de estas palabras de Pablo como ejemplo e instrucción para nosotros es sí, entender cuáles son nuestras prioridades y cómo podemos colocarlas en nuestra lista de tareas para el futuro, pero también las ideas. Deseo ir con vosotros, nos expresa Pablo. Tengo intenciones, tengo buenas intenciones. Con respecto a lo que ya he escrito la carta, posiblemente había habido otra carta anterior, antes ya había estado con ellos, ya había establecido la iglesia y había otros asuntos que tener, así que Pablo tiene buen deseo, quiero estar con vosotros, quiero pasar allí si es posible el invierno, quería verles, quería disfrutar con ellos. En el libro de Hechos nos dice que en espíritu él desea estar en Jerusalén, en mi espíritu. Es lo que estaba diciendo en mi interior. Está mi deseo honesto y sincero. No está diciendo el Señor me ha dicho
que posiblemente podría haber sido, pero cuando lo está expresando, Pablo está diciendo, yo tengo el deseo de ir a Jerusalén, es un buen deseo. Y creo que nosotros tenemos margen, nosotros los creyentes, me refiero a todo el mundo, pero los creyentes en particular, tenemos márgenes para desear. Es decir, que nos despertamos al final de un año o al comienzo de otro, de una semana tras otra semana, con buenos deseos. Y por tanto esos deseos los tenemos que trabajar. Tenemos que ver que esos deseos sean los correctos. Anhelos que sean sinceros y que vengan de nuestra pasión por el Evangelio, nuestro amor por la familia y tantas otras circunstancias. Pero lo que yo pueda tener, lo que tú puedas tener como un deseo, no tiene por qué ser seguro. Aquí lo podemos ver en Pablo. Yo en espíritu quisiera estar en Jerusalén. No sé lo que me va a deparar, porque algunos a lo largo del camino le están diciendo, Pablo, no vayas a Jerusalén porque verás lo que te va a pasar. Pero Pablo está diciendo, no me preocupa lo que me puedan hacer, ¿no? O cuando él desea de ir a Roma y de cruzar Roma para ir a España. Él tiene deseos que algunos de ellos no fueron alcanzables, por lo menos no están narrados en las Escrituras. No tenemos la firme convicción de que puede haber llegado a España como nos desea, o como él desea que ocurra de ir a España en la carta a los romanos. Esto es algo muy importante en nuestras vidas. Así que tú tienes el buen deseo. Esperemos que sean buenos. No simplemente esos efímeros de ser más rico para servir al Señor, no te engañes. No son cosas mundanas, sino buenos deseos. Que nuestros hijos se conviertan. O que nuestros hijos saquen buenas notas en los estudios. O que podamos conseguir esos trabajos que tanto estamos luchando por tener, que pueda mejorar nuestra salud en todos los aspectos. Y pueden ser buenos deseos. Pero siempre tienes que recordar que tus deseos no son órdenes para el Señor. Es decir, son deseos, son anhelos que tú tienes. Pero quizás sí y quizá no. Esto es lo que nosotros tenemos que marcarnos a lo largo del camino. Tenemos que tener mucho cuidado, tú tienes que tener mucho cuidado con aquello que se suele decir, se suele oír. Dios me ha dicho que. Dios me va a dar aquello o aquello otro. Dios quiere que. Bueno, tú no sabes lo que Dios quiere en realidad, como no esté revelado en las Escrituras. Tú no sabes lo que tiene planificado para ti en el día de mañana. Está bien, es deseable que tú vengas delante del Señor y le digas, Señor, me gustaría que mi hijo sane, o que yo sane, que tenga un trabajo, que se arregle este problema, estos asuntos, que se convierta fulano, mengano. Yo lo deseo y yo lo pido y yo lo busco, pero no podemos asegurarlo. Tus deseos no siempre coinciden, o mejor, pocas veces coinciden con los deseos del Señor, por muy buenos que a ti te puedan parecer. Puede que el Señor tenga su margen de tiempo diferente al tuyo y que tú estés pensando, deseando algo que ocurra en ese momento, pero que no va a ocurrir como uno pudiera pensar. Pablo dice, no, yo tengo una idea, tengo un deseo, tengo mi espíritu que quiero ir a Jerusalén, pero las circunstancias que le van a llevar a Jerusalén y la experiencia que va a pasar en Jerusalén, porque va a terminar en prisión, no es quizá lo que él podía estar esperando o augurando. Él siempre ha puesto, quiero ir a Roma, pero él pensaba, voy a ir a Roma para compartir con vosotros. Pero no parece plasmarse en el libro de Hechos que la manera con la que iba a ir a Roma es como la que fue como un prisionero. Así que él quería ir allí para que la iglesia de Roma, que estaba iniciándose, le encaminara a España y en cambio fue con cadenas. Así que tú en esta mañana puedes tener buenos deseos. Es bueno que tengas buenos deseos, deseos espirituales y deseos profundos para lo que ha de venir al día siguiente o al año siguiente, pero no sabes. Tienes que poner simplemente en las manos del Señor. Podrá ser, como nos dice, fijaros en el versículo 6, podrá ser que me quede con vosotros. O fijaros lo que dice en el versículo 7.
pues espero estar con vosotros algún tiempo. Entonces, claro, sí, yo lo deseo y yo lo espero, pero no tengo ninguna señal del Señor que me haya dicho que esto vaya a ser así. Pon los deseos. En esta mañana, o a lo largo de estas semanas, pon tus deseos, tus anhelos, tus peticiones delante del Señor. Pero ten cuidado de no querer obligar al Señor a hacer los deseos que tú tengas en tu vida o en tu corazón. En tercer lugar, fijaros cómo nos dice el versículo 6, y yo quisiera llamar atención de manera particular en esto, y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno. ¿Para qué? Para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. La palabra encaminar es que me prepares y que me impulses. Y Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, como también le diría a la iglesia de Roma, yo voy a ir allí para que vosotros me encaminéis, para que vosotros me guiéis y me apoyéis, me sostengáis para este proyecto, para esta idea de circunstancia. Como hemos dicho, Pablo quería ir a Roma y lo tenía como un deseo, anhelo, su intención, su plan era ir a Roma. Entre medias quería ir a la iglesia de Corinto. A la misma vez estaba allí con sus objetivos de predicar el Evangelio, es el tercer viaje, como hemos dicho. Pero bueno, yo quiero pasar por vosotros para que me encaminéis. Ayuda práctica, ayuda económica, ánimo, oraciones, como otras veces dice, o a los Efesios le dice, orar por mí, por ministerio, o le dice en el libro de Hechos, capítulo 20, etc. Que me deis consejos, que me deis sugerencias. Estamos hablando de Pablo. Pablo tiene una relación especial con el Señor. Es el siervo de Cristo, lo ha tomado. Sus oraciones son muy diferentes a las oraciones que nosotros pudiéramos tener. Su convicción es muy diferente a la que tú y yo podamos tener. Pero aquí lo vemos, como le está diciendo a la iglesia de Corinto, yo quiero ir por vosotros a ver si me encamináis. Claro, esto puede ser fácil si no miramos, por ejemplo, en el capítulo 1, y nos dice en el versículo 25, que las palabras que Pablo tiene que decir a esta iglesia a veces nos parecen fuertes. Les dice, o piensa acerca de los corintios, capítulo 1, versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte de los hombres. Mirad, pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Hombre, nos parecería sorprendente, ¿no? Que Pablo esté diciendo, quiero que me encaminéis, que me ayudéis, que me apoyéis, que me aconsejéis, pero en realidad yo puedo pensar que vosotros sois, pues, necios y pequeños, insignificantes. ¿Cómo es que Pablo quiere ponerse en manos de una iglesia como la que está definiendo aquí en este versículo 25 y versículo 26? Pero si pasáis en el capítulo 5, por ejemplo, y versículo 2, le dice a los corintios, y vosotros estáis envanecidos, es decir, llenos de vanidad o llenos de vacío. Parece que os creéis que estáis llenos, pero en realidad os falta mucho espacio espiritual. Hay un problema doctrinal, un problema espiritual de comportamiento, de disciplina en la iglesia, que en este capítulo 5 nos muestra que es serio. Capítulo 5, versículo 2, o fijaros en el capítulo 6, versículo 5, os estoy diciendo estas cosas para avergonzaros, para producir en vosotros vergüenza, reacción. ¿Cómo es posible que queráis buscar jueces fuera? ¿Es que no encontráis jueces que puedan juzgar dentro o en medio de vosotros? Así que cuando nosotros leemos algunos aspectos de la iglesia de Corinto, nos da la sensación de que no es una iglesia modélica en todos los aspectos. Que allí había vanidad, había gente que se creía sabia cuando realmente no era sabia, que estaban creando tropiezo y divisiones, que en realidad pues lo que necesitaban es mucho más instrucción. Pablo en cierto momento va a decir, es que como tuviera que ir de manera dura delante de vosotros, yo estoy dispuesto a hacerlo. Y a la misma vez,
Pablo dice, quiero ir y ponerme en vuestras manos para que me encaminéis. ¿Qué nos está diciendo esto? Bueno, yo no sé cuál es tu perspectiva de una iglesia local como la nuestra. No sé hasta qué punto es tu relación con una iglesia evangélica en este momento y en estas circunstancias. Pero lo que nos está mostrando la Escritura, en pasajes más contundentes en otros lugares, pero también en este lugar, es que para Pablo la comunión con los creyentes y la bendición de una iglesia era fundamental y era importante. No podía ponerla al margen. Uno no puede llegar y decir, si dice que es creyente, yo voy a hacer lo que creo que tengo que hacer y me da igual lo que pueda pensar la iglesia. Pablo no está haciendo así. Tengo un llamamiento, tengo una visión, voy a seguir adelante, pero quiero estar con vosotros para que me ayudéis y me encaminéis, para que oréis por mí y en estas circunstancias. Cuando tú estás planificando para mañana, para la próxima semana, para el próximo año y para todo tu futuro, cuando estás haciendo planes, ¿tienes en cuenta a la iglesia? ¿Estás teniendo en cuenta a todo el grupo de creyentes? Mira que tú eres un miembro más. Quizá eres un miembro que te parece importante, un brazo, un pie, un ojo, pero eres un miembro más de todo lo que es un cuerpo. ¿Crees que puedes planificar y puedes organizar tu vida independientemente de todo el cuerpo? ¿No crees que hay un lugar esencial para que tú, vengas de donde vengas y seas quien seas, estés planificando todos los buenos deseos que tengas por delante, que puedas estar diciendo, tengo que tener en cuenta a la iglesia? ¿Crees que tus objetivos y tus oraciones, que seguramente puedas ser un hombre y una mujer de oración en casa, son suficientes? ¿O consideras que ante esos proyectos de vida importantes que tienen que ver con la gloria de nuestro Señor Jesucristo y la proclamación del Evangelio, la edificación de mi hogar, la protección, ¿no crees que necesitas la oración de otros hermanos? ¿Que necesitas que otros también te encaminen, te fortalezcan, te exhorten, etcétera, etcétera? ¿Cómo es tu consideración de la iglesia aquí? ¿Y cómo es tu relación con la iglesia ahora? Uno podrá llegar y decir, bueno, pues es que, claro, si fuera una iglesia perfecta, es que la iglesia de Corinto no era perfecta. Y había vanidad, y había tensiones, y aún así Pablo, cuando les tiene que regañar, les regaña, y en el momento siguiente, de aquí capítulo 16, dice, voy a ir a vosotros para que me encaminéis. Así que tú puedes mirarnos a esta iglesia y decir, hombre, la iglesia esta evangélica de la calle Santa Teresa de Ciudad Real no es lo ideal y le falta, tiene lagunas, etcétera, etcétera. Sí, vale, y seremos igual que la iglesia de Corinto, pero Pablo confía en la iglesia de Corinto. ¿Eres tú a lo mejor más independiente y mejor que Pablo? ¿O consideras que para organizarte bien, planificar bien y tener la bendición del Señor, no sería conveniente que tuvieras más vinculación y más relación y más dependencia de la iglesia local? ¿Puede alguno de nosotros actuar sin la familia espiritual que formamos? Esto no es un club con el cual podamos prescindir. Y bueno, ya me he cansado del club de bicicleta o del club de cantar y me voy a hacer ahora del club de la colección de sellos. Bueno, nosotros no somos un club, nosotros somos una familia con nuestros defectos y nuestras debilidades. Pero lo que aprendemos de Pablo, no solamente en esta carta y en otras, es necesito que pase por medio de vosotros para que me encaminéis. Pablo no necesita ayuda económica de urgencia. No le podemos ver a él, como decíamos el domingo pasado, pidiendo para él estas manos me son más que útiles.
En el caso si tengo que hacer tiendas, haré las tiendas para seguir con mi llamamiento importante. Pero en otros momentos dice, quiero ir a estar con vosotros y me encaminéis, me apoyéis, me sostengáis, me guiáis. Quiero escuchar vuestros consejos, vuestras ideas. Las podré aceptar o no las podré aceptar, pero necesito de vosotros. Para nuestras decisiones y planes necesitamos los unos de los otros. Y necesitamos orar. Y quizá, seguramente, tú y yo tenemos puntos ciegos que no podemos llegar a ver, que estamos planificando pero no hemos percibido aquella tensión o aquel otro asunto que tengamos que resolver. Y el conjunto de la Iglesia nos puede ayudar para poder verlo. Y que cuando a mí me falten las fuerzas, porque seguramente me faltarán las fuerzas, tú, nosotros, nos podamos ayudar mutuamente. Pablo no era un superhombre, era un instrumento más en las manos del Señor. Y en ciertos momentos dice, necesito pasar un tiempo con vosotros. Fijaros ahora, en cuarto lugar, en el versículo 7 de la carta. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Esto ha ocurrido en el capítulo 4, lo podéis ver, versículo 19, en el versículo 18, en el capítulo 18 de Hechos también lo dice, porque esto es una idea principal y que siempre tiene que estar en tu mente y en tu corazón. Esto será así si el Señor lo permite. La importancia en este pasaje, como en otros de la Escritura, es si el Señor lo permite. Al final, lo que Pablo está diciendo es, estos son mis planes. En primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, estos son mis planes. Pero esto será así si el Señor lo quiere. Hay que diferenciar entre la firme voluntad de Dios, que ya está clara en las Escrituras para nosotros, por ejemplo, el pecado, y la otra posibilidad. Es decir, tú en esta mañana sabes de una manera muy clara que el Señor no quiere que peques, ni que mientas, ni que sobornes, ni que actúes con codicia, etcétera, etcétera. Tú lo sabes bien. El pecado es no, y ya está, porque es la voluntad del Señor. Pero en otras cosas, lo único que puedes llegar a hacer es decir, Señor, me pongo en tus manos. Tú eres el mejor guía, tú eres el mejor conductor, tú eres la mejor seguridad, así que yo me pongo en tus manos y me voy a dejar llevar donde tú me quieras llevar. A veces nosotros vamos al Señor y le decimos, Señor, le pido esto y esto y esto si tú quieres, pero es que si no quieres, entonces yo me voy a ofender, me voy a molestar, me voy a incomodar, me voy a quejar. Tenemos que darnos cuenta, tú te tienes que dar cuenta de que tu vida por completo y todos los planes que tú estés haciendo para hoy, para mañana, para el próximo año, para toda tu vida, tienes que ser consciente de que depende plena y absolutamente de la voluntad de Dios. Es lo que Él quiera hacer. Cuando Pablo está diciendo es que si el Señor quiere, no está diciendo, bueno, tengo que ver y descubrir lo que el Señor quiere, sino me voy a dejar en las manos para lo que Él quiera. Tú te puedes levantar esta mañana, haber levantado esta mañana, o puedes hacer los planes para el futuro, pero a lo mejor el Señor tiene otros planes para ti. Y no son los planes que tú te has buscado, o pueden ser los resultados de una vida mejor. Puede que tú estés intentando ir por esta dirección y el Señor te dé mucho más por esta otra dirección, pero puede que no. Pero lo que tú tienes que levantarte es decir, que sea lo que el Señor quiera. Así que el Señor da o el Señor quita, sea el nombre del Señor bendito. Pero esto es así de verdad.
quiero que me facilite la vida en esta dirección. Y el Señor no te facilita la vida en esta dirección. ¿Por qué te enfadas entonces? Quiero tener este plan que es bueno, quiero glorificar al Señor de esta manera, quiero que Él me provea para que yo pueda proveer, pero el Señor no me provee y por tanto el Señor me tiene muy ajustado en todos los aspectos de salud, de tiempo, de dinero. ¿Por qué el Señor no hace estas cosas? Y lo que tenemos que llegar y decir es la voluntad del Señor. ¿No? El Señor no es indiferente o que algunas veces actúa y otras veces no actúa. La palabra de Dios confirma tajantemente que eres el Dios de la providencia, Él provee, Él sostiene, ese es el dueño y Señor. No solamente creó, sino que todas las cosas todavía aún están en sus manos. No solamente nos ha dado la naturaleza, la creación, las plantas, sino que cada planta nace por su voluntad. No simplemente ha dado los primeros días de vida a las aves, sino que Él mantiene a cada uno de sus pájaros. Por tanto, ese es el Dios que sostiene todas las cosas y nosotros estamos en sus manos. Pídele lo que quieras. Él puede darte todo lo que quieras, pero a lo mejor no te lo da. Y nosotros tenemos que aceptar esa voluntad del Señor. Y, por supuesto, no querer imponerle la tuya. Habrá objetivos que tengamos marcados y que le estemos pidiendo al Señor. Bueno, los padres que tenemos hijos no creyentes o las esposas que tienen cónyuges no creyentes o etcétera, etcétera, vamos a pasar quizá toda nuestra vida de sentido orando por los que no son creyentes y rogaremos día tras día sin cansancio. Pero al final lo que tendremos que decir es: el Señor es soberano, a Él sea la gloria. No hay nada en la Escritura que me pueda confirmar que mi voluntad va a coincidir plenamente con la voluntad de Dios. Lo que sí me dice la Escritura es que yo me tengo que someter y aceptar la voluntad de Dios. Porque sé que todo lo bueno o lo malo que ocurra en mi vida, en mis circunstancias, serán para mi bien y serán para su gloria. Así que, bueno, nos hemos puesto en nuestras prioridades. Lo primero estará en primer lugar, será el mayor esfuerzo, el mayor interés, lo segundo en segundo, el tercero en tercero. Tendremos ideas, tendremos ilusiones, tendremos anhelos, pero nada es seguro en esta vida por las circunstancias que puedan ocurrir. Cuidado con lo que Dios te pueda haber dicho, pienses tú que Dios te ha dicho, o lo que Dios quiere, etc. Cuenta con la Iglesia, en tercer lugar, el cuerpo de Cristo, donde Él te ha colocado, para lo que te ha dado los dones de la edificación del cuerpo. Considera los consejos, la exhortación, el ánimo que la Iglesia te pueda dar. Ponte en las manos de Dios, si Él lo permite, si Él lo quiere, si es su voluntad, porque estás en terreno seguro. El mejor conductor de tu vida, es el Señor. No tus ojos, no tu corazón, no es tu mente, no es tu comprensión o interpretación de las Escrituras. Lo mejor que tú puedes hacer es: Señor, tú das y tú quitas. Tú seas glorificado. Y en quinto lugar, lo que nos está diciendo este pasaje es que debemos de aprovechar las oportunidades. Versículo 9. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. A mí me agrada encontrarme esta idea en diferentes lugares de las Escrituras. Se nos dice, por ejemplo, en el capítulo 14 de Hechos, Pablo lo va a citar otra vez en 2 de Corintios, en Colosenses, se habla también en Apocalipsis, puertas abiertas. Se nos abren las puertas. Dios va a hacer en tu vida, sea quien seas, creyente o no creyente, va a hacer en tu vida que algunas puertas se cierren y que otras puertas se abran. El por qué unas y no otras, y por qué en ese momento y no en otros, no lo sabemos. Pero el Señor abre y el Señor cierra puertas. Pablo
Dice en el libro de Hechos, capítulo 16, he intentado ir, pero el Espíritu me lo ha impedido. El Espíritu no me ha permitido hacerlo. Y uno podría llegar y decir, ¿por qué el Señor impide? ¿Por qué cierra esta puerta? ¿Por qué este anhelo que yo tengo y me cierra la oportunidad para hacerlo? Porque luego nos dice más adelante que viene un macedonio, un europeo, y le dice, ven en sueños y ayúdanos. Entonces Pablo entiende que ahora se le abre otra puerta. Y cuando veis el primer, segundo, tercer viaje misionero de Pablo, incluso en su viaje a Roma, podemos ver que lo que él pensaba que estaba abierto se le cierra, pero en cambio lo que parecía que estaba cerrado se le abre. Y lo que tenemos que estar nosotros siempre es dispuestos a entrar por las puertas abiertas y tener cuidado de no empujar las puertas cerradas en todo lo que es nuestra vida. Tienes que ver en la providencia de Dios todas las circunstancias que te vienen. En ningún momento el Señor te va a abrir una puerta al pecado. Eso lo hace el Satanás, lo hace el diablo. Él sí te abre puertas para que peques. Tú podrás distinguir muy claramente cuando el Señor está actuando de una forma u otra. El Señor no te va a llenar tu corazón de codicia, ni de pereza, ni de vanidad. Por tanto, puedes decir que esas puertas que se abren o que se cierran son del mundo, son del diablo, son de la oscuridad, del ejército de Satanás. Pero tienes que ver otras circunstancias y otros momentos donde el Señor te está diciendo, vamos, por aquí, este es el momento, aprovecha estas circunstancias. Podemos ir por la calle un día y encontrarnos un pin en el suelo. O podemos cruzarnos, lo digo por alguien, o podemos cruzarnos con alguien que está clamando por ayuda o por una situación concreta. O alguien que llama a nuestra puerta y nos dice, vengo a ofrecerte algo de ayuda, de consuelo, de amistad. Y podremos estar diciendo, el Señor está abriendo puertas, lo está facilitando. Y por tanto, seríamos torpes y ciegos si cerramos los ojos o desaprovechamos esta oportunidad. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dado oportunidades? Trabajar en la iglesia, servir al Señor, beneficiar en el hogar, tener una buena conversación sana, dedicar un tiempo a la oración. Y no hemos sabido aprovecharlo. Podremos llegar un día y decir, Señor, es que no me hablaste, y el Señor nos tenga que recriminar y decir, sí te hablé, sí te mostré, sí te enseñé, pero no quisiste ver. Lo grandioso es que Dios está muy cerca de cada uno de nosotros, tan cerca que podemos sentir, si tuviéramos la sensibilidad, su presencia. Dios nos habla de manera constante y nos habla tan claro como lo que podemos tener en este libro y poder entenderlo. Dios nos muestra cosas tan claras como pudiéramos ver en nuestra lógica, en nuestra mente. Entonces no puedas llegar y decir que el Señor no ha estado cerca de ti. Sí ha estado cerca de ti, pero no has querido sentir su presencia, no has tenido tiempo para Él. Dios te ha hablado, sí, pero no has leído la palabra, no has meditado en ella, has cumplido un ritual superficial que no te ha dejado contenido alguno. Y has tenido tus ojos tan absorbidos por las cosas de este mundo y sus mensajes que no has sido capaz de ver lo que el Señor te estaba mostrando en gloria y majestad. Tu vista tiene que estar puesta en los ojos, puestos en la persona de tu Hijo Jesucristo, mis ojos puestos en Él. Ahí surgen las oportunidades, ahí surgen las puertas abiertas. Y Pablo dice, en medio de todo esto, de puertas que se abren y se cierran, fijaros otra vez, con muchos son los adversarios. Vamos a ver. Si el Señor abre las puertas es porque nos va a facilitar el camino y la dirección. Podemos decir, si esta es la voluntad del Señor, que yo vaya por aquí, no por aquí, me está facilitando que vaya por aquí, todo me va a ir bien. No tiene por qué. Pablo lo que está diciendo es, el Señor me ha abierto la puerta en Éfeso y alrededor para aprovechar y hacer la obra suya, leer otra vez el libro de Hechos en esos pasajes, pero eso no quita de que no haya adversarios y que no haya dificultades. Que las cosas no sean simplemente fáciles,
sino que podamos encontrar una oposición a veces muy fuerte. La voluntad de Dios con respecto a ti, tu vida y tus planes, no quiere decir que te va a hacer flotar en una balsa de aceite, sino que en medio de las opciones para darle a Él toda la gloria y toda la majestad, para honrarle a nivel personal, espiritual, con tu familia, no quita que tengas adversarios y que el Señor manifieste esos adversarios. Es más, en todo aquello que el Señor te encamine, en tu trabajo, en tu vida o incluso en tu propio corazón, no olvides que Satanás estará cerca. Siempre será ese león rugiente que va a intentar seducirte y engañarte. Dios puede abrirte las puertas si oramos para que sea así y que claramente te diga: estas son puertas cerradas, no entres por aquí porque yo no te voy a bendecir ni te voy a ayudar. Pero entiende que en los momentos que el Señor te encamine y te diga: quiero que lo hagas esto, aun cuando el diablo venga con todo su ejército, Dios siempre estará a tu lado. Tú haz esto que yo te digo y yo seré tu defensor y seré tu escudo. Así que no importa qué senda el Señor te esté marcando de difícil y complicada, no importa las tensiones que tú puedas venir, esta es la voluntad del Señor y por tanto el Señor hará como Él quiere y como Él desea. Creo que en tercer lugar, en este aspecto de puertas abiertas y cerradas, creo que es importante, y por último, que no dejes nada a medias. Pablo está diciendo: quiero ir a Jerusalén, voy a ir a Jerusalén, aun cuando me puedan haber aconsejado que no vaya a Jerusalén, quiero ir a Jerusalén, bueno, quiero pasar por vosotros y quiero veros a vosotros. Aún así, tengo que terminar una tarea, y es estas puertas abiertas que se me han abierto en Éfeso y demás para proclamar el Evangelio o establecer la obra. No dejes nada en tu vida a medias, sobre todo aquellas cosas que tienen que ver con tu propio bien espiritual y con la gloria del Señor. Puede ser que de pronto que estés haciendo algo y te surja algo mucho mejor, más adecuado, unas metas que tú tengas que buscar, pero tienes que solucionar las cosas que has dejado atrás. Creo que nuestras tareas nunca tienen que dejarse a medias si no es la puerta cerrada de parte del Señor. ¿Qué es lo que estás planeando? Mirar, seguramente tú has marcado objetivos en el año anterior. Objetivos a lo mejor muy efímeros y superficiales. Voy a dedicar más tiempo al ejercicio físico. O voy a dedicarme a leer más libros de la Biblia. O voy a hacer más llamadas de teléfono de consolación a los hermanos. Y cuando llega el final de año, como estamos ya en diciembre, dices: ni he hecho el ejercicio que esperaba, ni la dieta que esperaba, ni he leído los libros que esperaba, ni he hecho las llamadas que debería de haber hecho. Ahora me voy a hacer otros nuevos proyectos, voy a hacer otros nuevos planes. Bueno, a lo mejor lo que el Señor te está indicando es que si no has sido capaz de cumplir tus compromisos pasados, puede que no seas capaz de cumplir los compromisos futuros. A lo mejor lo que tienes que es tomarte en serio cuáles son tus medidas de fuerza, de voluntad, de carácter, de comunión con el Señor y poder ver que lo que tú empezaste y prometiste delante del Señor que ibas a hacer es que a lo mejor debes de hacerlo. Y que el nuevo proyecto que el Señor tenga para tu vida, para mañana, para la próxima semana, el próximo año o el resto de tu vida, tenga que ver con las cosas que terminas. En la relación del matrimonio, de los padres con los hijos, en el compromiso con respecto a la iglesia, en tu tarea espiritual, en tu deseo de evangelizar, de ayudar en otras circunstancias, del ejercicio de tus dones. No estés buscando otros dones, otras oportunidades y otros tiempos si no has sabido, no has querido o has sido suficientemente perezoso para cumplir tus deberes anteriores. Pablo dice: aquí estoy. Iré, cumpliré, tengo un deseo, me pongo en las manos del Señor, pero voy a terminar lo que he empezado. Quiera el Señor que para ti y para mí nos dé la suficiente sabiduría, constancia y perseverancia para poder saber hacer nuestra planificación del mañana,
pero podamos aplicar los principios adecuados para que en todo ello tú seas bendecido y el Señor sea glorificado. Amén.